¿Qué tal? Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el tema de CAN Boost y CAN Open. Nuestro equipo está conformado por un servidor, Caro Domínguez Marco Antonio, Galindo Correa, Ana Guadalupe. Teresa Casados, Víctor Alfonso. Entender que estará en Orlando. A continuación les vamos a presentar nuestro tema. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy el alumno Víctor Alfonso García Casados y yo les voy a hablar acerca del dispositivo CAN Boost. Bueno, ¿qué es un CAN Boost? Un CAN Boost es un dispositivo el cual nos va a permitir hacer el uso de comunicación de datos, envíos de datos, por medio de una topología llamada bus. Entonces, primero, CAN, como sus siglas en inglés lo dicen, Controller Area Network, nos va a permitir hacer el envío de datos por medio de la topología bus, la cual fue desarrollada por la firma alemana Robert Busch. Entonces, ¿qué quiere decir que fue desarrollada por medio de una topología bus? Entonces, aquí en la imagen podemos observar un vehículo, la cual cuenta con sus 3 unidades de proceso, las cuales están aquí y están conectadas a lo que son sensores. Estos sensores son los sensores comunes que encontramos en un vehículo, los cuales pueden ser un velocímetro, un sensor de temperatura, etc. Entonces, antes lo que pasaba era de que nosotros, al censar, cuando un sensor mandaba una señal, lo hacía por medio de un cable o dos, dependiendo del tipo de sensor, y los mandaba a las unidades centrales de proceso. Entonces, como podemos observar, al contar con diferentes tipos de sensores, nuestro vehículo se veía obligado a tener una gran variedad de cableado. Entonces, ese tipo de cableado, pues a nosotros no nos beneficia, al contrario nos perjudica, lo cual consume más dinero, más pérdida de tiempo. Entonces, eso como empresa a nosotros pues no nos beneficia. Entonces, Bush tuvo la idea de crear un tipo de comunicación mucho más, mucho más sofisticada, mucho más precisa, menos compleja y sobre todo nos ahorraría mucho tipo de cableado. Aquí tenemos el ejemplo de lo que propuso Bush, lo que desarrolló Bush. Entonces, tenemos por ejemplo las unidades centrales que sí están conectadas a los sensores, pero en vez de estar cableadas por todo el automóvil, solo lo ponen o lo ponemos en puntos más específicos, más libres de tanto cablerío. Entonces, la clave de esto es la línea roja que se muestra a continuación. Esta línea roja nos presenta la línea por donde va a viajar el bus. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que los paquetes de datos van a viajar desde un punto específico a otro sin necesidad de estar recorriendo por todo el cableado ya antes mencionado. Entonces, esto nos ahorra demasiado cablerío, demasiado dinero, producción, todo lo que tenga que ver con este tipo de sistemas. Entonces, es una idea bastante interesante que veremos cómo funciona más adelante conforme vayamos avanzando en la exposición. Entonces, esto nos proporciona beneficios. ¿Qué beneficios tenemos al nosotros poder utilizar el sistema CAN Boost? Entonces, ofrece alta inmunidad a las interferencias, habilidad para el autodiagnóstico, que es algo muy importante, y la reparación de errores de datos. Este tipo de sistema nos facilita detectar errores. Entonces, a nosotros hacer un diagnóstico nos va a poder decir si algo está funcionando correctamente o incorrectamente, o si de plano dejó ya de funcionar. Entonces, también es un protocolo de comunicación normalizado con el que se simplifica y se economiza la tarea de comunicar subsistemas de diferentes fabricantes sobre una red común o bus. ¿Esto qué quiere decir? Que ya después de que Bus empezó a sacar este tipo de sistemas, varias
varias empresas empezaron también a sacar sus tipos de CAN bus. Entonces fue generándose en el mercado varios tipos de más marcas, ¿no?, acerca de este dispositivo. Entonces hoy en día contamos con diferentes tipos de CAN bus, pero de diferentes fabricantes. Entonces eso a nosotros nos va a facilitar mucho a la hora de comprarlo, y más que nada que estos son compatibles entre ellos. A eso se refiere con una red común, que no importa que tú mezcles varios tipos de marcas en estos dispositivos, sabes o tienes la garantía de que van a funcionar. Entonces es un punto a favor, la verdad. Entonces el procesador anfitrión host delega la carga de comunicaciones a un periférico inteligente. Por lo tanto, el procesador anfitrión dispone de mayor tiempo para ejecutar sus propias tareas. ¿Esto qué quiere decir? Que como antes vimos en el ejemplo del carro, que estaba todo cableado, este recibía señales por donde quiera, y muchas señales a veces son inútiles, no se ocupan. Entonces generaba un proceso mucho más lento a la hora de enviar o recibir señales, lo cual era una pérdida de tiempo. Entonces aquí con este tipo de sistema nos ahorramos todo eso y nos llevamos solo solo lo que nosotros necesitamos. Entonces el siguiente, al ser una red multiplexada, reduce considerablemente el cableado y elimina las conexiones punto a punto. Ya lo había comentado anteriormente, este tipo de sistema lo que hace es ahorrarnos mucho cableado, ya que las líneas por donde va la comunicación de datos es una vía bus. Entonces eso nos permite mandar diferentes tipos de paquetes de datos de una sola salida. E igual nos permite pues ahorrar bastante tiempo, dinero y costo en estar haciendo cableado o diferentes tipos de cables para poder llevar a cabo estas conexiones. Entonces podemos ver aquí un ejemplo práctico de lo que es el CAN bus. Tenemos tres unidades centrales de proceso, las cuales están conectados a dos cables que son las vías por donde va a viajar el paquete de datos. Y en este caso, en la figura, podríamos interpretar como el autobús un paquete de datos que está viajando a través de las vías bus para llegar al siguiente destino, que en este caso podría ser cualquiera de las tres unidades centrales de proceso. Entonces es una forma muy práctica y muy visual de ver cómo funciona este tipo de dispositivo. Bueno, historia. En la historia del CAN bus, la empresa Robert Bosch comienza el desarrollo de este tipo de dispositivo en 1983 y ya fue desarrollado completamente en el año de 1985. Claro, ya había mencionado que ese tipo de sistemas se hizo especialmente para los vehículos. Como lo podemos observar en la imagen, este CAN fue lanzado también oficialmente en el año de 1986. Esto fue frente al Congreso de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, el SAI. De ahí, en 1987, llegan al mercado los primeros controladores CAN, pero desarrollados por diferentes marcas, como lo fue Intel y Philips. Entonces, después de que estos tipos de empresas empezaron a desarrollar sus primeros controladores, el mercado se fue abriendo más para este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, como lo que hoy en día contamos con diferentes tipos de marca y pues todas funcionan de una manera común. De ahí, Bosch en 1991 publica un CAN 2.0. ¿Y esto qué tenía de nuevo? Simplemente tenía que estaba dividido en dos partes. Venía en el formato estándar y venía en el formato extendido. Los veremos más adelante. En el año de 1993 se publica la norma ISO 11898 del bus CAN, y a partir de este momento se convierte en un estándar de la Organización Internacional para la Normalización. Muy importante. Bosch en 2011 desarrolla la versión CAN FD, que es Flexible Data Rate. Esta nueva versión es compatible con su antecesor CAN 2.0, claro que sí, pero mejora la velocidad de transmisión, que en aquel entonces era de 1 megabit por segundo.
En la imagen podemos observar cómo funciona lo que es este dispositivo CAN bus, que los sensores sensan, esta señal viaja a través de las líneas CAN bus, que son bidireccionales, entonces se ocupa solo lo que se necesita, haciendo así solo una entrada, un procesamiento y una salida. Nos pasamos con los tipos de CAN bus. Bueno, existe el CAN de alta velocidad, el cual tiene un diagrama siguiente. Este tipo de CAN es único, ya que presenta con un único bus lineal, ¿sí? Y a sus extremos cuenta con resistencias de 120 ohms. Esto nos permitía hacer una comunicación más rápida de lo que habitualmente se ocupa, y su velocidad máxima es de 1 megabit sobre segundo, algo bastante significativo a comparación de los anteriores. Después tenemos CAN de baja velocidad tolerante a fallos. Este tipo de diagrama que tenemos aquí es el del CAN, muy similar al de arriba, simplemente que aquí estaba dividido en fracciones y su resistencia total, la suma de sus resistencias era igual a 100 ohms, no podía ser menos y debía de cumplir con esta característica. Entonces esto nos permitía realizar una comunicación igual rápida y precisa. Entonces, después tenemos el CAN FD, el Flexible Data Rate, como lo había mencionado anteriormente. Este tipo de CAN era la versión mejorada del CAN Bus 2.0 y tenía una velocidad mucho más rápida. Entonces, esto nos permitía aumentar la frecuencia hasta 8 veces más, y un número significativo de bits aumentaba con este. Ok, continuando, tenemos características principales del CAN bus. Claro que sí. Entonces, decimos que el CAN se basa en un protocolo orientado a mensajes, ya que la información que viaja en el bus se debe descomponer en mensajes a los que se les asigna un identificador, claro, y se encapsulan en diferentes tramas antes de ser transmitidos. De ahí viene la topología bus, claro, ya lo vimos con una imagen bastante clara. Entonces, los puntos más importantes del CAN. Primero, existe una prioridad en la entrega de mensajes. Esto quiere decir que al ser transmitidos los mensajes, estos llevan cierta prioridad para llegar a lo que sería un receptor. Entonces, es importante dar a entender de que este tipo de sistemas cuentan con una comunicación segura. Entonces, rara vez llega a fallar. Hay una garantía en los tiempos de latencia. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la salida de datos hasta que llega a su destino es un tiempo muy corto. Es como nosotros en casa que tenemos un módem. Ese tiene su tiempo de bajada y de subida, en lo que la información sale y llega y viceversa. A eso nosotros lo conocemos como latencia. Entonces, esa entrega de datos es muy rápida. Es algo que nos permite transportar datos de manera muy rápida. El que sigue cuenta con una configuración flexible, claro que sí. Esto nos presenta una manera muy cómoda a la hora de trabajar, no simplemente a la hora de fabricar, sino que también nos presenta de una manera flexible el cómo acomodar o el cómo nosotros debemos de poner las cosas a su disposición. Entonces, es algo que nos ahorra bastantes cosas. Bien, tiene una recepción multicast. Es un sistema robusto con una excelente consistencia en datos, como lo habíamos ya dicho anteriormente. Tiene un sistema multimaestro, señalización y una excelente detección de errores. Claro, esto nos permite, al llevar diferentes tipos de datos, obtener información de diferentes tipos de partes de lo que es el sistema del dispositivo en general. Entonces nos va a permitir a nosotros detectar errores mucho más fácilmente. Si una trama es corrompida y se detecta como errónea, se retransmite en automático. Esto es algo que nos beneficia mucho, ya que si algo llegase a pasar con ese tipo de datos, automáticamente se volvería a enviar de una forma muy rápida. Entonces,
es algo que nos ahorraría tal vez un error grave en un dispositivo como lo es un automóvil. Desconexión automática de nodos defectuosos, ya que es capaz de detectar si un error es permanente o es temporal. Bueno, conociendo las características nos permite pasar al siguiente punto. ¿Cuáles son los componentes del CAN bus? Bueno, primero tenemos lo que es un transistor CAN, después es lo que le sigue un LED CAN bus, después tenemos elemento final del CAN bus de datos y por último tenemos cables del bus de datos. Los iremos describiendo a cada uno a lo largo de esta exposición. Entonces, empecemos. El primero, ¿qué es el transceptor CAN? Bueno, este componente, su función principal, la natural, es lo que hace de un transmisor y un receptor. Entonces, es algo que es fundamental en este tipo de sistemas, ya que nos va a permitir hacer la comunicación. No obstante, pues una de sus funciones principales es el de acondicionar toda la información enviada a los controladores. Claro, este tipo de dispositivo nos va a permitir generar como un encapsulado de información, la cual va a estar acondicionado para que estos puedan salir de una manera segura. Entonces, también lo que hace al acondicionar los datos es lo siguiente, regula los niveles de voltaje. Por ejemplo, amplifica la señal cuando los datos se vuelcan en la línea, cuando son enviados, y reduce la señal cuando las recoge y las envía a lo que son los controladores. Así es como funciona el transceptor CAN. Aquí podemos observar una imagen del fabricante Texas Instruments de cómo sería físicamente o cómo es físicamente el dispositivo. Bueno, ¿cuáles son los elementos finales del bus de datos? Bueno, existen tipos de elementos que son resistencias eléctricas, que estas están conectadas a los extremos de los cables, que conocemos como alto, bajo, height, low en inglés, y pues de ahí viene su nombre. Tienen como finalidad pues adecuar el funcionamiento según la variabilidad de la longitud de los cables y el número de unidades de control interconectadas. Con este acoplamiento se evita que pues haya ciertos tipos de errores, ¿no? Entonces uno de ellos es el de reflexión, ya que estos pueden pues, alterar los mensajes que viajan a través del bus. Entonces esto nos ayuda a reducir o de plano a exterminar este tipo de errores que nos perjudican bastante en el envío de datos. Bueno, continúa. Cables de bus de datos. Estos tipos de cables pues es lo que habíamos estado mencionando, ¿no? Son las vías del bus por donde se transitan los paquetes de datos. Entonces, estos son un par de cables que están trenzados por los cuales fluyen dicha información y igualmente ya había mencionado, son bidireccionales. Son conocidos como señales de nivel lógico alto y señales de nivel lógico bajo, CAN high y CAN low. Bueno, LED CAN bus. En los tipos de LED CAN bus son muy característicos, ya que estos son, por ejemplo, en los autos. Cuando nosotros tenemos una falla en los autos, el testigo de que hay una falla serían estos tipos de LED, los que nos avisarían inmediatamente de que algo está fallando en nuestro dispositivo. Entonces, esa es su función. Nos permiten avisarnos cuando algo está fallando en el dispositivo. Bueno, y esto hace referencia a algo importante, ya que, por ejemplo, los LED tipo CAN bus pueden ser instalados en autos que no vienen ya por defecto con este tipo de dispositivos. Pero si tú vas a una refaccionaria, a un taller mecánico y pides que te lo instalen, esto va a funcionar correctamente, pero no funciona en caso contrario. Por ejemplo, si por otra parte, si pones un tipo de LED que no es CAN bus en un auto que sí ya lo traía,
este no va a funcionar correctamente. Entonces es algo que debemos de tener mucho en cuenta. Bueno, ¿cómo están hechos los LED CAN bus? Los LED CAN bus cuentan con 3 resistencias eléctricas que tienen 22 a 51 ohms, y en algunos modelos pues se incorpora un pequeño circuito que consume un mínimo de energía para que el check control no detecte como si estuviera fundido o estuviera en corto. Básicamente lo que hace es no darnos unas falsas alarmas, unos fallos falsos, para no confundirnos en un estado donde pues, no lo necesitemos, claro, ¿no? Entonces, compañeros, este es el fin de mi exposición. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sido de su agrado. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Domínguez Marco Antonio y les voy a presentar el tema de trama y estado de nodos. Bueno, primero es importante saber lo que es una trama. Trama es una unidad de envío de datos. Es una serie sucesiva de bits que está organizada de forma cíclica y nos va a permitir el envío y recibimiento de datos de un nodo a otro. Esto es equivalente a lo que conocemos como paquete de datos. Formato de tramas CAN. El protocolo CAN contempla diferentes tipos de tramas, desde las cuales vamos a presentar las siguientes. Cada una tiene una función definida. Por ejemplo, está la trama de datos. Esta se utiliza para enviar y recibir datos entre nodos. La trama de petición remota. Esta nos va a permitir solicitar información de un nodo hacia otro. Están las tramas de error, que son generadas cuando existe algún error en un nodo. Si esto pasa, este nodo tomará ciertas acciones, dependiendo del estado en el que está. Están también las tramas de sobrecarga. Son enviadas por un nodo cuando éste está sobrecargado, lo que provoca que el bus incluya un retardo extra entre tramas. Cuando el bus está en reposo, o sea que no hay intercambio de tramas, se mantiene de manera constante un nivel recesivo en el bus. Cuando se tienen que enviar mensajes que ocupan más de una trama de datos, estas se separan por sí por una secuencia predeterminada, llamada espacio intertrama, compuesta por 3 bits recesivos. De las tramas que mencionamos con anterioridad están las tramas de datos. Este tipo de trama es capaz de albergar hasta 8 bytes de información. Poseen un identificador que puede estar presente en 2 formatos, el formato estándar o el formato extendido. En la imagen nosotros presentamos el formato estándar, que corresponde a 11 bits. A continuación presentamos qué partes la conforman. Bueno, podemos apreciar el primer bit, que es el inicio de trama. Está representado en color blanco. Después vemos el campo identificador, que consta de 11 bits, en color verde. Después sigue el bit de petición de transición remota, es solo un bit. Después tenemos 2 bits en color blanco, que son la extensión de identificador, que es el bit anterior, y el bit reservado. Continuando con este orden, en color amarillo se nos presenta 4 bits, que corresponde a la longitud de los datos que vamos a almacenar. Bueno, y continuando está en color rojo el campo de datos, que son los datos que vamos a enviar. Son de 0 a 64 bits u 8 bytes, como ya lo habíamos mencionado. Después está el campo CRC, o verificación por redundancia cíclica. Consta de 16 bits en total, de los cuales 15 pertenecen al campo CRC como tal, y uno más al delimitador del CRC. Continuando en este orden están 2 bits recesivos, y al final está el fin de la trama, que consta por 7 bits. Bueno, también están las tramas de error, que a diferencia de las tramas de datos, esta consta de solo 2 partes. Está el indicador de error y el delimitador de error. En el indicador de error tenemos 2 momentos en los que puede generarse un error, por así decirlo. Cuando el nodo está en estado activo. Cuando el nodo está en estado activo se rellena el campo con 6 bits, pero son bits dominantes. Cuando pasa esto, se interrumpe nuestra comunicación, evitando que sigan enviando información de un nodo a otro nodo. Cuando el nodo está en estado pasivo, se rellena el campo con otros 6 bits. Sin embargo, estos son recesivos.
Cuando esto pasa, la comunicación no se ve interrumpida y se permite la comunicación entre un nodo y otro, permitiéndonos al final en el delimitador de error saber en qué nodo ocurrió el error, en este caso nuestro nodo pasivo. El delimitador de error cuenta con 8 bits recesivos, que indican el final de la trama de error y la posibilidad de continuar con las comunicaciones. Bueno, tenemos el estado de los nodos. Como ya lo mencionamos, el nodo activo es un estado normal de un nodo, en donde se pueden enviar mensajes y tramas de error normalmente. El nodo pasivo cambia su formato de 6 a 12 bits. Envía 12 bits recesivos. El resto de nodos no son capaces de detectarlas y no se ralentiza la comunicación. El bus off o anulado. El nodo se autodesconecta del bus, haciendo que no participe en la comunicación. Bueno, por mi parte termina mi participación. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Guadalupe Galindo Correa y continuando con el tema de exposiciones hablaré acerca de CANopen. CANopen es un protocolo de comunicación normalizado para sistemas automoción distribuidos basado en el bus CAN. El CANopen es la versión industrial del bus CAN, que fue creado inicialmente para el sector automovilístico. Tenemos que CANopen es un bus de tipo serie que está basada en CAN, el cual trabaja con dispositivos que disponen de un transceptor CAN, interfaz conexionado, y un controlador CAN, que es parte del control. Se puede decir que CANopen es un compuesto entre CAN y una serie de servicios de comunicación. Algunos datos del CANopen son los siguientes, los cuales contamos con protocolo multimaestro, su topología ya sea en serie y o con derivaciones, su velocidad, que es muy robusto y económico, entre otras que se van presentando a continuación. Un equipo CANopen se puede dividir en lo que son tres partes. Tenemos la comunicación de interfase, tenemos el Object Dictionary y la aplicación. En la comunicación de interfase nos provee los servicios de envío y recepción de objetos de comunicación por el bus. En Object Dictionary define todos los tipos de datos, objetos de comunicación y objetos de aplicación utilizados por el equipo. Y en la aplicación, contiene la funcionalidad de control del equipo y el interfase con el hardware del equipo. A continuación podemos observar el bloque, cómo están divididos, en el cual en el primero tenemos comunicación y se encuentran los objetos de datos de proceso, los objetos de datos de servicio, las funciones especiales de objetos y los objetos de gestión de red. En el segundo cuadro, que está de color verde, tenemos los Object Dictionary, el cual se encuentran los tipos de datos, la comunicación y la aplicación de objetos. En el tercer cuadro tenemos lo que son las aplicaciones, sea el programa, el device, profile, el perfil y la implementación. El diccionario de objetos de CANopen. Este diccionario es un grupo ordenado de objetos, el cual nos describe de forma estandarizada las funciones de cada dispositivo y nos permite su configuración mediante mensajes SDO a través del propio bus. Cada objeto se puede direccionar utilizando un índice de 16 bits. Para permitir el acceso a elementos individuales de las estructuras de datos, existe lo que es también un subíndice de 8 bits. A continuación, pues les presentamos un ejemplo de lo que es el diccionario de objetos, el cual podemos encontrar
tres columnas, el cual nos dice que en la primera se encuentra el índice, en la segunda el objeto, de qué tipo, y la tercera la descripción de este. El rango relevante de objetos va desde el índice 1000 al 9FFF. Para cada nodo de la red existe un OD, diccionario de objetos, el cual contiene todos los parámetros que nos describen el dispositivo y su comportamiento en la red. Pasamos con los identificadores de mensaje. CanOpen tiene lo que es la distribución de los, bueno, nos define lo que es la distribución de los identificadores de mensaje. Ya sea lo cual de manera que hay un mensaje de emergencia por nodo, mensajes de sincronización y timestamp, un SDO u objeto de datos de servicio. Tenemos mensajes de objetos de gestión de red y 4 objetos de datos de proceso de transmisión y 4 de recepción por dispositivo. El identificador de 11 bits se divide lo que son 2 partes, de 4 bits para el código de función y de 7 bits para el identificador del nodo. A continuación se muestra la estructura del identificador de mensajes de CAN. Como podemos ver, del 0 al 6 podemos observar que está el nodo ID y lo que es del 7 al 10, la función del código. La distribución de los identificadores se corresponde con una estructura del tipo maestro-esclavo, el cual el maestro que conoce los nodos ID de todos los esclavos conectados con un máximo de 127. Hay que tener en cuenta que 2 esclavos no pueden comunicarse entre sí porque no conocen sus identificadores. Objetos de comunicación. El modelo de comunicación de CanOpen nos define lo que son 4 mensajes, que es el objeto de gestión de red, objeto de datos de servicio, objeto de datos de procesos y objeto de datos de función y objeto de funciones especiales. CanOpen soporta los modelos de comunicación punto a punto, maestro-esclavo y productor-consumidor en sus variantes push y pull. El objeto de datos de servicio. Los objetos de datos de servicio de comunicación explícita nos tienen como fin la transmisión de parámetros y nos permite la petición de lectura y petición de escritura. Este tipo de objetos nos ofrece la transferencia de datos sin conexión y con confirmación. Por ello, involucra el intercambio de 2 tramas CAN con diferentes identificadores. También nos ofrece lo que son los accesos al diccionario de objetos de los dispositivos remotos y pues este tipo de objeto no tiene límites de longitud. Los objetos de datos de proceso. Los objetos de datos de proceso de comunicación implícita se utilizan para leer o escribir rápidamente datos de proceso para aplicaciones en tiempo real. La transmisión de un PDO utiliza el modelo de producto y consumidor de CAN ampliado mediante transferencias síncronas, como se muestra pues un ejemplo en la imagen. El productor es una entidad individual que produce información. Por otra parte, el consumidor es una entidad que usa la información para hacer algo. También dice que diferentes entidades pueden usar la misma información.
Los mensajes PDO de un nodo o dispositivo pueden dividirse en dos categorías. Los TPDO son aquellos mensajes con información del proceso que el nodo transmite. Y los RPDO, los cuales son mensajes con información del proceso que escucha. CANopen define varios mecanismos de comunicación para su transmisión de PDO. Tenemos la transmisión asíncrona, en las cuales encontramos eventos, que son la transmisión de mensajes, es causada por la ocurrencia de un evento específico definido en el perfil de dispositivo. Tenemos el temporizador, el cual nos dice que existe uno de estos que cada cierto tiempo cause la transmisión, y la solicitud remota, que nos dice que la transmisión asincrónica de mensajes PDO puede comenzar a recibir una solicitud remota enviada por otro dispositivo. También tenemos las transmisiones sincrónicas, el cual podemos encontrar dos modos. Modo cíclico, que son mensajes que se transmiten dentro de la ventana abierta por el objeto SYNC o SYNC. Y tenemos también un modo acíclico, que son mensajes que se transmiten a partir de un evento de la aplicación. Entonces se transmiten dentro de la ventana, pero no de forma periódica. Objetos de gestión de red. Un mensaje de objetos de gestión de red es un mensaje con identificador 0 de CAN. Esto nos otorga al mensaje NMT una máxima prioridad posible. Este siempre consta de una carga útil de 2 bytes en la trama CAN. El segundo byte contiene el ID del nodo al que se dirige. Es posible dirigirse a todos los dispositivos con un mensaje NMT con el ID 0 de nodo reservado. Esto también nos dicen que cambien de estados o supervisan pues el estado de un dispositivo CANopen. Objetos de funciones especiales. CANopen pueden contar con un productor de SYNC para sincronizar las acciones de los nodos de CANopen. ¿Qué es un productor o qué hace un productor SYNC? Este nos emite periódicamente el objeto de este mismo, el cual este objeto nos dice que contiene un identificador CAN 128. Un error o fallo interno, ya sea de corriente, tensión, o temperatura, etcétera, del dispositivo puede activar un objeto de la emergencia EMSI o emergencia. La reacción de los consumidores de EMSI depende de la aplicación. Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Orlando Santander Castelán. Continuando con la exposición, yo expondré acerca de los dispositivos del CANopen, comenzando con una distribuidora SPB. Es sumamente flexible como para poder adaptarse a cualquier aplicación. Esta solución es a la vez una plataforma de entrada y salida y de integración de sistemas. Cuenta con las siguientes características. Tiene hasta 32 módulos repartidos en 15 metros. Tiene una tarjeta de memoria extraíble para duplicación rápida y fácil. Y una conectividad con los buses de campo Modbus, Ethernet, CANopen, DeviceNet, Profibus y Interbus. Su descripción física es la siguiente. En el punto número 1 tenemos una interfaz de bus de campo, un conector sub B de 9 pins, que es similar a la conexión que tenemos entre un proyector y una computadora.
utilizado para conectar el NIM y el bus de la isla a un bus de campo Canopy. En el punto número 2 y número 3 tenemos dos conmutadores, uno es rotativo superior y el otro es rotativo inferior. Ambos conmutadores trabajan simultáneamente para poder especificar el ID de nodo del NIM en un bus de campo Canopy y establecer el valor de la velocidad en baudios del bus de campo en el NIM. En el punto número 4 tenemos una interfaz de fuente de alimentación. Es un conector de dos receptáculos para conectar una fuente de alimentación externa de 24 volts al NIM. En el punto número 5 tenemos una matriz de indicadores iluminosos, que es una matriz de LEDs que utilizan varias secuencias para poder indicar el estado de funcionamiento del bus en la isla. El punto número 6, tornillo de liberación, mecanismo para retirar el NIM del segmento D y N. El punto número 7 es la tapa del puerto CFG, una cubierta abatible del panel frontal del NIM que cubre la interfaz CFG y el botón Reset. Como siguiente dispositivo tenemos una distribuidora OTB. Esta está destinada a máquinas sencillas y compactas. Esta solución es un sistema optimizado, sencillo y económico de entradas-salidas distribuidos. Además, gracias a la compatibilidad de los módulos de extensiones, existen varias posibilidades para crear grupos modulares. 3 módulos básicos de comunicación con 20 entradas y salidas integradas cada uno. Posibilidad de extensión gracias a módulos de entradas y salidas de 832 vías. Y una cama de destino de 24 volts. En la descripción física de este módulo tenemos el punto número 1, que son dos ruedas codificadoras que ajustan la dirección de la isla en el bus o la red. Una tercera rueda codificadora, pero que ahora ajusta la velocidad de comunicación con el bus o la red. En el punto número 3, conectores para la conexión del bus Canopy. Bornes para la conexión de alimentación de 24 volts. Y en el punto número 5, indicadores luminosos, LEDs que indican el estado de la comunicación y de las entradas y salidas. El siguiente dispositivo es un variador de velocidad ATV31. Este variador es un convertidor de frecuencia para motores síncronos trifásicos de jaula. Los variadores se comunican con los buses industriales Modbus y Canopy. Estos dos protocolos se integran de fábrica en el variador. Esto quiere decir que vienen instalados antes de venderse, en el momento de fabricación, así que debes elegir cuál es el que más te conviene. Incluye funciones que se ajustan a las aplicaciones más usuales, en particular la manutención, que son cintas transportadoras pequeñas, polipastos, máquinas de envase y embalaje, máquinas especiales como mezcladoras, trituradores y maquinaria textil, y bombas, compresores y ventiladores. En la descripción física del ATV tenemos los siguientes. En el punto número 1, 4 visualizadores de 7 segmentos. Un LED rojo que indica el bus ESC en tensión. El punto número 3 son dos botones que te desplazan a través del menú o un parámetro previo o para aumentar el valor mostrado. Dos indicadores de estado Canopy en el punto número 4. En el punto número 5 tenemos un botón de escape para poder salir del menú de un parámetro o para desechar el valor mostrado y volver al valor anterior. En el punto número 6 tenemos un botón de Enter que nos ingresa al menú a un parámetro o para registrar el parámetro o valor mostrado.
Ahora tenemos un variador de velocidad ATV6171. El variador ATVR61 es un convertidor de frecuencia para motores asíncronos trifásicos de 0,75 kW a 630 kW. Está dedicado a las aplicaciones más habituales de la gestión de fluidos en los edificios industriales y los edificios del sector terciario, principalmente en la ventilación, climatización y bombeo. La gama de variadores de velocidad Altivar 71 permite satisfacer exigencias gracias a diferentes tipos de control, motor y numerosas funcionalidades integradas, como es la funcionalidad de elevación, manutención, embalaje, máquinas textiles, máquinas de madera, máquinas de proceso y ascensores. En la descripción física de la ATV6161 tenemos la siguiente descripción. En el punto número 1, un visualizador gráfico, que es la pantalla verde que podemos observar en la imagen. Unas teclas de funciones asignables de la F1 a la F4. Una tecla de stop y reset, que es un control de parada de motor o borrado de fallos. Una tecla RON, un control local de marcha del motor. Un botón de navegación. Una tecla FWD/REV, que es una inversión del sentido de rotación del motor. Y una tecla Escape, que abandona un valor, un parámetro o un menú para volver a la selección anterior. Bueno, hasta aquí llegó mi exposición, espero haya sido de su agrado y agradezco la atención prestada.